Ahí arrancamos. Ujú. ¡Qué amenaza! ¡Qué amenaza, por Apa, Dios! o sea, siempre te detecta vos. Con peinado o sin peinado me etiquetar. detecta. Ahí está. Muy bien. Peinado o no live, peinado. live, Sí, live. en vivo. En vivo. En vivo. No soy la misma de la foto, pero la culpa la tiene el señor acá, Oscar Andrés Schmitz. Bueno, che, esto es Así, de una, me dice programa. ¿Y Muy vos? bien. Y bueno, pero como todos los martes a las 22 horas. Pero no Martes estaba Coach. programado. Hoy no lo íbamos a hacer, pero Oscar hizo magia y voló. Voló. Peinado Wonder Woman, dice el Vector. Algo así, Sí. algo, gracias, sí, Sí, Wonder después de Woman. 28 peleas juntas y demás cosas. Bueno, explico un poquito antes de empezar, que faltan 2 minutitos, el tema de qué vamos a hacer el jueves. Lo vamos a transmitir en vivo desde mi página de Face. Exactamente. No de mi página personal, sino la de Face. Primero ante todo, gracias a todos los que se inscribieron. Tuvimos que ahí hacer algunas modificaciones porque superamos las expectativas que teníamos. Así que gracias a todos los que van a venir. El jueves a las 18 vamos a estar dando el taller de Grow de toda la secuencia que estuvimos dando en los programas anteriores antes de la saga esta de los Compactado. superhéroes, ¿no? Igualmente es un proceso de que dura más de 4 encuentros, pero lo vamos a resumir y hacerlo básico como para plantear un objetivo del año, ¿no? Exactamente, que podamos empezar a proyectar y armar esos sueños y empezar a materializarnos, ¿no? Y ver cuáles son las trabas, cómo nos tenemos que manejar en cada uno de los puntos, ¿sí? Con los tips más importantes. Así que el jueves próximo a las 18 horas en Tucumán 971 vamos a estar dando este taller de 18 a 20:30 aproximadamente, ¿sí? Vamos a hacer algunas prácticas que Oscar ya estuvo preparando. Y la idea es, bueno, poder proyectar juntos un nuevo 2018, ¿no? Sí, tengo puesto el micrófono. Ok. Sí. ¿Estamos? ¿El juguito? Gracias. Bueno. Bueno, así que... ¿qué más? Perdón, pero estábamos aceleradísimos. Déjame compartir unas cositas más. Y me trajo así ¿Por qué como- no explicás lo de... ¿Qué querés que te explique? La seguidilla de programas que tenemos sobre siendo superhéroes. Siendo superhéroe, yo ya perdí la saga de donde vamos Número por el programa 7. ¿sí? Son 10. Estuvimos viendo a los archienemigos, las vulnerabilidades, todas las fortalezas, las debilidades, cuál es la imagen que proyectan, ¿sí? Si es privada, si es más social, ¿sí? Pero lo más importante creo que son las últimas emisiones donde estuvimos viendo principalmente cómo afecta a nivel energético y a nivel emocional estos archienemigos que tienen los superhéroes, ¿no? Cómo pueden, si bien potenciar nuestra energía, a su vez hacernos ver lo vulnerable que podemos ser como seres humanos. Y la temática de hoy principalmente va a estar ligada un poquitito a lo que tiene que ver con las amenazas, ¿no? Que tienen estos superhéroes y que tenemos todos los seres humanos en la vida real. Totalmente. Sí. Muy bien, ¿eh? Sí, así, inventando. Hoy sale ¿Cómo la invent- guitarra. cómo? Hoy sale guitarra. No, hay cosas, vamos a hablar Sí. sobre contenidos, pero no tan armados como estoy yo acostumbrado. Hoy fue día de amenazas. Hoy fue muchas amenazas. Ante la crisis, vamos a ver cómo solucionamos el tema, ¿sí? Las amenazas. Ante la crisis, y la crisis es una amenaza, Sí. principalmente. Ahora, fíjate ahí las encuestas. Sí, eso es lo que estaba viendo recién principalmente. Está muy bien segmentada. Al principio es como que ¿Cuál es la leí- pregunta de la encuesta que La planteamos? pregunta que se plantea principalmente es que en los casos de una crisis, ¿sí? ¿Dónde pondría su energía un superhéroe para poder resolverla? Ajá. ¿Sí? Te digo ¿Dónde los pondría su energía, su Claro. foco, su todo? Su ¿sí? todo, Mente, su potencial. espíritu, cuerpo, todo. todo. Cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Bien. Hubo 4 opciones. Si la pondría en el enemigo generador, en la amenaza en sí mismo, en la vulnerabilidad propia o en lo que le sucede con eso, ¿sí? Con esa temática. Hubo 30 votos y la verdad que estuvo bastante escalonada, bastante parejita, ¿sí? Ujú. Y yo por lo que pude ver tiene una diferenciación muy, muy importante que ya vamos a ir entrando, ¿sí? Vamos de menor a mayor, ¿te parece? Dale. Bueno, el 17% cree que principalmente donde se pondría la energía sería en el enemigo que está generando esa amenaza. O sea, vamos a plantear en general. Ujú. Hay cualquier experto en análisis de riesgo, trabaje en un seguro, trabaje análisis de riesgo de sistemas, análisis de riesgo de auditoría, análisis de riesgo de cualquier
esto aplica igual, son Sí. conceptos generales, ¿sí? Ahora voy a saludar, que hay un montón de saludos de Perú, de un montón de lados, que los pasé muy rápidamente. Cuando analizamos un riesgo, Sí. siempre están los mismos elementos. Es decir, desde uno, Sí. vamos a ver el esquema del superhéroe, desde el ciudadano, ¿sí? Está la vulnerabilidad que vimos la vez pasada. Vimos la vulnerabilidad del superhéroe, ¿no? La Sí. kriptonita y demás. Hay algo que me vuelve vulnerable en ciertas ocasiones, ciertas Sí. circunstancias, esa vulnerabilidad Ujú. que es propia. Después, del otro lado hay un enemigo, pero si el enemigo no produce una amenaza, por ejemplo, si el enemigo no viene con la kriptonita y se acerca, no ocurre ninguna crisis, no ocurre ninguna situación. Obvio, al no haber acción, ¿Sí? todo queda como paralizado en sí mismo. Por ejemplo, una persona puede ser introvertida Sí. y puede seguir viviendo introvertida, excepto que tenga un momento de exposición. Entonces, si alguien, por ejemplo, en el aula, le dicen, bueno, levántate y da una clase, o levántate y expone delante de todos tus empleados algo, o levántate, bienvenida al congreso tal, levántate y da unas palabras de agradecimiento. O sea, alguien que es introvertido tiene esa vulnerabilidad, pero si no se presenta la amenaza, Obvio. en ese momento el presentador o el que esté ahí se te convierte en enemigo. Y planteemos eso, el enemigo generador, que genera la amenaza en sí, como la amenaza, la vulnerabilidad que yo tengo, o tiene el ciudadano, en el caso si lo planteamos como superhéroe, y lo que me sucede con eso. Exactamente. Que es una situación, ¿qué me pasa a mí como persona en esa situación? Enemigo, amenaza, vulnerabilidad. ¿Sí? Exactamente. Ibas a decir algo y yo te interrumpí. Sí, que en realidad es como que todo en sí mismo, en el momento justo de la experiencia, de la acción, de lo que está sucediendo principalmente, hace que uno entre en estado de alerta. Lo primero que surge es el estado de alerta. Se me prendió la luz roja y empezó a sonar la sirena. ¿Qué hago ahora, no? ¿Y por dónde empiezo, por dónde arranco y qué empiezo a resolver primero? Porque la realidad es que tenemos que empezar, principalmente ante una amenaza, a desmitificar y sacar ese mandato condicionante que nos limita. ¿Pero por qué? Porque principalmente ante la amenaza, vamos a suponer que alguien es tímido y es llamado a subir a un escenario a dar estas palabras de agradecimiento. El tímido, ¿qué va a hacer? Va a decir, no puedo. Va a tener el primer mandato condicionante de que, uy, ¿ahora qué hago? No puedo, no preparé nada. Y la realidad es que todos estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación. Porque ante la experiencia que se nos viene, principalmente es porque realmente podemos resolverla y pasarla bien. No pasarla bien, sino sortear los obstáculos que se presenten. Ahora, con lo que estás diciendo en esta situación y demás, pero podemos poner y que los que están ahí presentes, ahora voy a saludarlos porque Sí. se merece un montón de saludos a todos los seguidores. Están siempre. Están siempre ahí. Propongamos cosas más complicadas, ¿sí? Más complicadas todavía. Mucho más complicadas. Por ejemplo, una pareja que no se quiere divorciar porque la amenaza es el divorcio, el no amarse más en una situación. El enemigo, por ahí en ese caso, es la pareja que no lo quiere más, distante, puede haber golpes, ¿sí? Físicos, emocionales, psicológicos, lo que fuera. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? El sentirme sola. O solo, sentirme solo. El sentirme solo, yo no Sí. quiero estar solo, prefiero estar mal acompañado que estar solo. Yo sé que está mal lo que estoy diciendo, pero hay un montón de situaciones y me han llamado para hablar de algunos temas muy puntuales. Es como avanzar en este rompimiento, ¿no? Sí, en realidad en esos casos principalmente lo que prima son dos acciones. Sí. Más que nada algo, bien. para plantear la situación. Bien. Es algo cotidiano, ¿no? Hay una vulnerabilidad, tenés al enemigo en tu casa, la amenaza es constante, en cualquier quiebre de palabra o situación la ira se expulsa. ¿Y cuál es? ¿Qué te sucede con eso? Te pasan un montón de cosas que vos decís, esos prejuicios, esos debo que, tengo que cuidar a mis hijos, lo hago por mis hijos, o pongo cosas, ¿no? ¿Qué me sucede con eso? No sé qué hacer, porque no tuve la experiencia. Así como el sumiso o el introvertido nunca probó. Existen soluciones mágicas como dar cursos para hacer oratoria y demás, que eso es lo que te hace experimentar la situación, y al experimentarla, ya no sigue siendo una amenaza y ya no sea una vulnerabilidad, porque vos ya pasaste esa situación. Claro, y ya la lo que racionalizaste. ya la racionalizaste. Sí. Sí, y otro de los factores que hay también es que surge mucho lo instintivo ante las situaciones de amenaza. ¿Por qué? Porque ante un caso como el que nombrás vos recién, vos tenés instintivamente emprender huida,
¿sí? Porque te sentís en peligro, porque es lo instintivo del ser, lo de la supervivencia ante la amenaza, o retraerme y quedarme por una cuestión de miedos y mandatos. Entonces, ¿desde qué lado actúo? ¿Desde qué lado comienzo principalmente a solucionar? Porque obviamente son conflictos o son situaciones o son crisis que las tenemos que resolver y actuar en consecuencia. Acá Sí. Acá la racionalidad de todo esto, y voy a empezar a leer el primer mensaje que es de Ana, de la secuencia que estoy viendo acá, más allá de Patricia, los saludos de Perú, gracias Claudio, Ariel Álvarez, hicieron una movida en San Luis grosísimo, Claudio y Carlos, después en un momento en otro programa voy a contarlos porque es para entrevistarlos puntualmente a cada uno de los dos. Ana pregunta, Ana dice, ¿y si ignoras la persona que no estás mejor cuando hay una amenaza? Ya hablamos de ignorar el enemigo, ignorar la amenaza, está ahí latente. Si es como que estoy impregnado de querosén y todavía no se prendió el fósforo, pero ignoro y me alejo un poquito del fósforo y demás, pero sabemos que está latente esa amenaza, está latente. Pasa mucho, y algo más terrenal corporativo esto, donde se hicieron todos los análisis de riesgo para que las personas vayan a trabajar, todos los análisis de amenazas que hay, ¿sí? Acá Héctor, que está allá por Rosario, está en Buenos Aires, ahora no sé, sabría explicar mucho más detalle. Se estudiaron todos los tipos de amenazas que puede ocurrir para que las personas no vayan a trabajar. Y en un momento de eso, hace un par de años, nadie contempló la amenaza de un piquete. Que ahora tenemos también movilizaciones y demás, sí, que lo que hacen es por ahí a veces imposibilidad que la gente llegue al trabajo en algunos casos. Y eso no se había tenido en cuenta, porque no se tiene en cuenta entre los estándares generales. Ocurrió casi primero acá. Son nuevas variables que van afectando principalmente. La experiencia genera nuevas vulnerabilidades que nos damos cuenta en esa experiencia y nuevas amenazas. Cualquier superhéroe lo vemos, cualquier superhéroe, y decimos ejemplo de superhéroes estos fantásticos, Batman, Super y demás, vemos situaciones donde lo normal y repetitivo es que tenga esos superpoderes y ciertas vulnerabilidades, pero de golpe y porrazo siempre en alguna película aparece algo más. Siempre. Aparece una situación donde no pasó antes y no sabía cómo resolverlo. Que Batman tenía un montón de herramientas tecnológicas y de golpe para hacer tal cosa no lo tenía. Pero para el próximo programa ya tiene algo armado. Porque está preparado, porque sabe que hay una amenaza. Lo que yo vuelvo a decir a Ana, y a Ana que ya la conocemos un poquito más, no hay que ignorarla. De vuelta, hay que focalizar en lo que tenemos que focalizar en lo que esa persona está sucediendo. Si yo no me quiero ir y demás y lo ignoro, está latente todavía esa situación. Está latente esa emoción. Está latente esa vulnerabilidad. Porque si yo lo ignoro, lo que estoy haciendo es cubriendo esa situación de riesgo entre amenaza y vulnerabilidad. Y más allá de cubrirla, al tomar la decisión de ignorarla, lo que hacemos es, si bien postergar la solución, el crecimiento y el aprendizaje, es que lo que estamos haciendo principalmente es que muy inconscientemente hacemos que esa vulnerabilidad, que esa amenaza, que esa crisis vaya aumentando cada vez su rango vibratorio. Por no aprender de eso, por no experimentarlo. Exactamente. Experimentar no significa que confrontar la amenaza y pelearnos o situaciones extremas. Simplemente tomar una decisión, no ignorarlo. Decir, tomo una decisión, no hago nada, pero que no vuelva latente como si fuera meter esa situación, vulnerabilidad, amenaza en la mochila. Exactamente. Porque lo que hacemos principalmente es que siga vibrando, que siga subiendo la vibración y que termine generando el caos, ¿no? Y ahí es donde principalmente al ignorarlo no estamos preparados para saber cómo contrarrestarlas. ¿Por qué? Porque no me ocupé de eso. No hice nada para ver qué pasaría si se vuelve a manifestar. Es como el volcán, que entra en eclosión, ¿sí? Y por unas horas no hace ninguna erupción. Lo cual no quiere decir que dentro de un mes no vaya a hacerlo. No quiere decir que esté inactivo. Claro. Totalmente, digamos, está pasivo. Está ahí en un momento cuando se le ocurre la situación, se dispara. Exactamente. Karin dice, yo no amenazo, yo advierto. Yo lo dejo a criterio del otro. No podés vivir con malas vibraciones, debemos saber de quién vienen. Si hay advertencia, significa que ya hay una detección de amenaza. Advertencia está diciéndole, ojo, si vos haces esto, yo estoy haciendo esto, ¿no? Es un llamado de atención, que no es lo mismo que una amenaza, porque la amenaza tiene la intencionalidad cargada de hacer daño. La amenaza ya viene con el impulso, en este caso
no digo positivo y negativo, pero lo voy a poner para ponerlo en ejemplo, ya viene con la intencionalidad de confrontar con el otro. Exactamente. O de aprovecharse de la vulnerabilidad del otro. Por eso es la diferencia. Cuando vos advertís, estás poniendo sobre aviso a alguien que puede llegar a pasar tal o cual cosa. Y le avisás con la intención de que eso no haga mal. Que son dos cosas totalmente distintas. La amenaza entra y se instaura y lo que genera es caos. Karin complementa en otro mensaje, dice, a veces se puede estar acompañado pero te sentís solo. Es lo peor que te puede pasar. Pero ahí la vulnerabilidad, ¿qué es? La vulnerabilidad, ahí me parece, no digo que sea el caso de Karin, pero el caso que propone como ejemplo es, la vulnerabilidad es sentirse solo. Uh-huh. Sí, el sentirme que nadie me acompaña en esto que me está pasando, nos pone el desafío de ver y aprender que realmente podemos afrontarlo. Sí. Porque la soledad puede ser muy devastadora, pero a su vez puede ser muy gratificante. ¿Por qué? Porque cuando lográs sortear los obstáculos y te diste cuenta que lo hiciste y que lo hiciste solo, y que en ese hacerlo solo encontraste el bienestar, es muy gratificante, altamente gratificante. Sí, el tema es que muchas personas no les gusta empezar de cero. ¿Sí? Que es una amenaza, empezar todo de cero. Pareciera como si fuera el fin del mundo, pero en realidad es el fin de una etapa ciclo. Y es el inicio de otro. Exactamente. Hay personas que no están acostumbradas a cambiar constantemente. Necesitan una estabilidad, una zona de certezas, de certidumbre, si no, no puede avanzar. Sí, y la realidad es que para construir, hacer y generar ese cambio, uno tiene que tener bases sólidas. Si empezaste una base y está cubierta de amenazas, de derrumbe, vamos a hablar del ámbito arquitectónico, tenemos que empezar con cimientos nuevos. Si vemos que está la amenaza de que si pusimos mal los cimientos, esto se va a caer, bueno, perfecto, actuemos en consecuencia. No lleguemos hasta la punta del castillo o de la torre para que después se desmorone todo. Inés, no entendí el mensaje, si lo puedes volver a parafrasear, porque dice, es relativo, supongo que quiso decir, no es fácil, o inmediatamente se puede resolver. No sé a qué apunta puntualmente. Ana dice, ahora te morís, dice, como el mensaje. Mi esposo me dice que se va a separar desde los 3 meses que salimos de novios. Si hubiera hecho caso, ya me hubiera separado y llevo 28 años que estar juntos. El tema es que eso no es una amenaza. Cuando es amenaza y no se hace, amenaza y no se hace, amenaza y no se hace, ya no es una amenaza. No. Es parte de... Es como el cuento del zorro y las uvas, ¿no? Que decía, no, del lobo. Del lobo, no me acordaba. El que decía, ahí viene el lobo, y no venía. Slop, bienvenida Slop, dice, se debe contemplar el impacto de la amenaza a fin de priorizar y evaluar qué tan probable es que ocurra. Totalmente. En términos más académicos, y no me gusta ser así riguroso, pero está bueno que lo hayas planteado y me das el complemento, es... cuando se detecta una situación de riesgo, se evalúan 3 elementos fundamentales. Uno es el impacto. El impacto. ¿Cuál es el impacto? ¿Es económico, es emocional, es psicológico? ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde va a impactar realmente? ¿Sí? Es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? En el caso de Ana, por ejemplo, que la amenaza todo el tiempo de separarse, puede ser una amenaza diaria, pero ya esa amenaza diaria con impacto 0, porque eso se ve, significa que se anula. Es una amenaza que se repite diariamente y con impacto 0. Bien. Primer elemento, el impacto. Segundo elemento, la frecuencia. Y el tercer elemento es la tendencia. Y es muy bueno lo que dijo Slop, perdón si lo pronuncié mal, Slop, que es la frecuencia, el impacto y la tendencia. Porque hay cosas que, por ejemplo, hay algo que van a dejar de usar y es una amenaza en un momento o lo que fuera, y la tendencia hace que se anulen solo por el tiempo. El factor tiempo es muy importante en algunas amenazas porque, puede una persona se va a ir a otro país y hay que esperar un par de meses nada más, y esa amenaza naturalmente se va. Entonces la frecuencia se anula porque esa tendencia es anularse, y el impacto se anula porque ya desaparece, básicamente. Pero es interesante plantear la frecuencia y el impacto porque analiza lo que llama el análisis de riesgo propiamente dicho, en esta amenaza vulnerabilidad. ¿Qué estabas pensando? No, porque energéticamente en el ser humano a nivel espiritual es exactamente lo mismo. No, esto es lo que digo en general, ¿no? Sí, pero en el ser humano a nivel energético vos tenés
un factor externo que es la experiencia, que tiene un golpe de impacto que impacta en cuerpo físico, mental o espiritual, con una frecuencia vibratoria que, acorde a la acción que nosotros hagamos y la temporalidad de cómo se van dando los sucesos, cobra mayor o menor vigencia. Voy a plantear los conceptos nuevos, esto de impacto y demás, hay una amenaza y hay una vulnerabilidad, pero si no hay un impacto, me tomo el ejemplo de Ana, si no hay una situación donde esa vulnerabilidad y esa amenaza, cuando se juntan, haya un impacto, no hay una situación de riesgo. Ana, el ejemplo dice, me amenaza con separarse frecuentemente, pero cuando ocurre, no hay impacto cero, no hay riesgo. Muy bueno lo que dijo Slop, y me lo estaba olvidando yo. Muy bien. Gracias por el comentario, buenísimo. Crisis es cambio, y para eso hay que estar preparados. Y me sumo a algo muy conocido que usamos casi siempre, que es crisis, en términos orientales, y además se divide en oportunidad de cambio. Oportunidad de cambio. O amenaza y oportunidad, o lo que fuera. Pero básicamente la definición es, la crisis es una oportunidad de mejora. Muchas situaciones de crisis dan un puntapié para el cambio. Yo sé que va a ser muy complicado esto, y a fin de año y demás nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin pareja y demás. Uno puede estar basándose en la cuarta opción que pusimos en la encuesta. Lo que me sucede con eso, esta catarsis, esta recriminación, y que dando vuelta, donde lo único que hace absolutamente es casi nada al respecto, salvo que ese empoderamiento emocional y racional que estamos teniendo nos sirva de alguna manera para analizar qué tenemos que mejorar. Obvio. Por ahí no nos damos cuenta y probamos algo y volvemos a ocurrir con la misma situación y vamos probando. Pero en definitiva, por ahí nos sirve esa introspección, lo que me sucede con eso. Pese a lo que nos sucede con eso, es crítico, tanto desde afuera como desde adentro, ¿no? Analizar qué pasó en esa amenaza, qué hice, qué me pone mal. Ocurrió, era un delincuente, yo le di todo y no actué, pero me quedo mal porque no le pegué, no defendí a mi familia y dejé que me robaran. O en una situación de esa amenaza, y yo fui vulnerable, pero en realidad fui muy racional frente a esa emoción de miedo que ocurrió. Fui muy racional y dije, no, esa situación actué con conciencia, ¿sí? Muy consciente, y no actuando con disparadores, solamente emocionales. Entonces, a veces uno se queda, qué injusticia, que tendría que haber hecho la cosa. No, pensémoslo bien. Por ahí la acción que se generó fue bastante saludable. Sí. Déjame un segundito que quiero llegar a unos comentarios que están muy buenos. Ana Victoria dice, perdón, acá, Omar, qué grande Omar, siempre está ahí. Me olvidé pasarte el texto. Una amenaza siempre es una agresión, pero también es una invitación forzada a la negociación. Si sé más una cosa que la otra, depende de la persona a la que se le hace. O sea, la amenaza es una situación de negociación. Yo lo tomo como una negociación también conmigo mismo, ¿no? ¿Qué hago frente a la amenaza? La primera negociación es con uno mismo. Sí, pero fíjate que cuando me disparó algo, además porque me aparecen un par de cosas sistemáticas, digamos, sistémicas, en la cabeza. Uno que es, cuando ocurre esa situación, ¿a dónde apunto? ¿A la amenaza o al enemigo? Si yo apunto a la amenaza porque conozco la amenaza, pero si yo sé que esa amenaza fue propagada a un enemigo, porque a veces no lo sé. Voy a dar un ejemplo. A ver. En estos momentos hay un problema de inundación en la casa, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Te parece así como de real? Muy. ¿Sí? Muy. Una situación de unos caños que no sabemos dónde pierde. Ya cerramos todo, ¿sí? Sí. Hay una amenaza. Y no sabemos quién es el enemigo. El enemigo es el ¿De caño. dónde viene? En este caso es algo inanimado, que es el caño pinchado. Y no lo descubrimos. Pero la amenaza es esa, tal cual. Seguir cortando el agua. Nuestra vulnerabilidad, ¿cuál es puntualmente? Nuestra vulnerabilidad es que no podemos estar con agua fría solamente. No te rías, es una situación importante. No, porque ya... Ok. Pero bueno. Acá lo que invita es, en la situación de amenaza, la amenaza en sí no es nada. Hay que buscar las causas de esa amenaza para poder hacer esta negociación, ¿no? Este planteamiento de cierre o lo que fuera. Perro que ladra no muerde. Ana Cote dice, perro que ladra no muerde, chicos, jajaja. No sé, hay algunos que muerden y siguen hablando y demás. Ahora bien,
Entonces, en este esquema de enemigo, ¿cuántos enemigos generadores tenemos? A veces ocurre, en algunos casos me tocó, no ocurre una amenaza. La amenaza está en la cabeza de la persona. Estás pensando en eso. Sí, ¿no? Somos nosotros la misma amenaza en sí misma. No, amenaza de bomba. Sí, lo hablamos en otro programa, cuando la vulnerabilidad es nuestra desconfianza en nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestros mandatos y demás temas, donde la vulnerabilidad que tenemos nosotros y nos creemos que somos vulnerables, ¿sí? No quiere decir que no seamos vulnerables, pero nos las creemos fuertemente y ampliadamente. A veces la amenaza no existe. Y voy a dar un ejemplo. Me robaron un par de veces en la calle, ¿sí? Lamentablemente en mi ciudad no fui exento de esas cosas, ¿sí? Y de alguna manera, justo las dos últimas veces tenían una línea conductiva parecida a la fisonomía de la persona. Sí. Son muy parecidas, ¿sí? Con gorrita y con mochila. Gorrita y mochila, prácticamente los últimos dos casos, ¿sí? Y el anterior fueron motos de a dos. Sí. Entonces, lamentablemente, cada vez que ocurre una fisonomía parecida, Sí. yo presiento una amenaza. Vos percibís. Percibo una amenaza. Exactamente. Pero no hay algo que diga, esto es verdaderamente una amenaza, sino porque hay ciertas condiciones que ya me habían pasado de causa-efecto, estos elementos del modelo que yo tengo en el presente ocasionó esta amenaza. Yo fui vulnerable y se ocasionó una situación de riesgo. Impacto, me robaron 2, 3, 100, lo que fuera de pesos. ¿Sí? Sí. Entonces yo veo ciertas características y malamente asumo que hay una amenaza. Y decreto que el otro, hago esa interpretación, hay una amenaza y el otro es mi enemigo. Sí. Y yo actúo automáticamente en una especie de defensa. Y toda mi energía va en contra de eso. Este fin de semana, por otro trabajo que estaba haciendo, complementario a lo del coaching, volví a ver la ley de la atracción. Solamente para repasar unas líneas en general. La ley del causa-efecto, la ley, ¿sí? Un par de leyes vinculadas. Mira. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo no entra en mentalidad cuando se propone mentalmente estar en contra de algo, ese algo se hace presente? En vez de estar a favor de lo que quiero. Es decir, yo quiero estar en contra de los delincuentes y en vez de estar a favor de la justicia. ¿Me explico? Sí. Entonces, este pensamiento, de alguna manera, por estar presente y creerlo, el contra, el pro y demás, como que se descarga y se hace presente el sustantivo y la acción que está ahí. Sí. A través del pensamiento materializar la amenaza. Exactamente. El pensar, el estar en contra de algo, ese algo se vuelve cada vez más cercano. Y si no me toca a mí, tocó de cerca una vez. Hubo una semanita, la semana antes de hace 2 semanas, que pasaba esta situación. Se hizo muy presente ese pensamiento. Y eso que yo decía, estoy en contra de tal cosa, en vez de estar a favor de que nadie me mire, en el sentido de que me vuelva transparente para los delincuentes. ¿Sí? Transparente, no, invisible. O invisible. Invisible, transparente. Transparente e invisible es lo mismo. Bueno. No. ¿No? No. Dice Karin, ¿tenés enemigos en cuanto les demos el poder de dejarnos que manipulen nuestros sentimientos? Exactamente. Cuando vos le das la entidad al otro para que tenga el poder y maneje la situación, ahí es donde realmente esa amenaza se vuelve vívida. Cuando vos ya le sacaste la entidad, que en realidad creo que lo que Ana quería decir es sacar la entidad al otro, no ignorarlo, sino sacarle ese poder claro, para que no tenga impacto en nosotros, ¿no? Si es eso, es mucho mejor, es distinto. Ignorarlo, sé que está ahí, pero lo ignoro. ¿Sí? Omar dice, un ejemplo de amenaza y negociación. Una vez quería pedir aumento de sueldo y me la pasé diciéndole a todo el mundo, menos a mi jefe, obviamente, que es el enemigo, que quería el doble de lo que iba a pedir durante una semana y que si no renunciaba el día que pedí el aumento, la negociación salió muy bien. Eso es, vamos a hablar un día de persuasión y negociación, pero eso podemos hacer, un par de programas, negociación y persuasión. Es cómo armás el contexto. Ahí Omar, es una estrategia. Hay que ver cómo es la personalidad de tu jefe, ¿no? Porque si la primera que tu jefe tiene una personalidad de que, habla con todos menos conmigo, no le doy nada, por ahí funcionaba. Generó el famoso rumor. El famoso rumor. Sí. Omar dice, Karin le contesta a Omar, pedir es un aumento. Pedir es un aumento. Pedir un aumento que no es malo.
Lo otro se llama hostigación. Victoria Gore dice, interpretamos la amenaza por la relación que el exterior representa para mí. Exactamente. Esa, lo que yo acababa de contar como ejemplo, ¿no? Ese estereotipo de situación, a mí tengo historias pasadas contadas en mi cabecita, en mi mente, en mi modelo mental que me asume cierta amenaza. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, no puede pasar entre medio de los piquetes. Y hay algo que a mí me fascina, es pasar por el medio de los piquetes. Sí, ya sé. En medio de los piquetes, pero una simple cuestión es que acorto camino. Mi mentalidad es, no tengo tiempo, tengo que acortar el camino, tengo que llegar más rápido. Y si hay que pasar por medio de un piquete, son personas tan iguales como nosotros. Entonces, de alguna u otra manera... Si ves imágenes de lo de hoy... Bueno, no lo vi hoy, estuve encerrado trabajando. Menos mal. Bueno, como para cerrar la idea de las energías, cuando yo pongo la energía en el enemigo, cuando yo pongo la energía en la amenaza, cuando yo pongo la energía en mi vulnerabilidad o cuando yo pongo la energía en lo que me pasa con eso, ¿qué diferencia hay entre los 4 cuadrantes, digamos, estos? Es que en realidad cuando vos estás mirando, principalmente, si poner el foco en el enemigo o en la amenaza en sí misma, estás mirando hacia afuera. Y la realidad es que cuando vos empezás a mirar en sí esa amenaza como cómo poder trabajarla desde el punto más vulnerable que yo tengo o de lo que me sucede a nivel emocional con esa vulnerabilidad y con esa amenaza, vos haces el proceso correcto a nivel introspectivo. ¿Por qué? Porque la evolución y el sortear estos obstáculos va desde adentro hacia afuera. La experiencia en sí, el enemigo y la amenaza es información que viene desde afuera, impacta, ¿sí? Me gustó la palabra impacta, es como exactamente, impacta en nuestro ser, en nuestra emocionalidad, y ahí es donde nosotros vemos que somos vulnerables ante esa amenaza, ¿sí? Totalmente. Que me sucede algo a nivel emocional y es ahí donde realmente yo hago el trabajo. Entonces, a nivel conciencia entra la información a través del enemigo, a través de la amenaza, a través de la experiencia, se dispara la alerta, opa, acá está pasando algo, estoy siendo vulnerable acá y me sucede esto, es decir, me genera esto, ¿qué hacemos, no? Y en ese qué hacemos surge lo instintivo o surge lo racionalizado. Es decir, lo instintivo es el arte de supervivencia, huyo o combato para sobrevivir y pasar esta situación. O veo cómo me fortalezco en esa vulnerabilidad y cómo trabajo la emocionalidad para seguir adelante. Sí, a veces ese acto de raciocinio no ocurre en el plano inmediato. Actúa lo instintivo muchas veces, ¿no? Ante la amenaza surge lo instintivo, ¿no? Del disparador del miedo surge tal cosa, ¿no? Totalmente. Sí, señor. Bueno, yo quisiera solamente dejarme chequear una cosilla. Todo lo que quieras. Bueno, no lo tengo acá, pero bueno. Pero bueno. Bueno, lo único que solamente que me gustaría cerrar, ya vimos vulnerabilidades, el capítulo 7 de las amenazas, más enriquecedor las propuestas y la gente que se estuvo uniendo acá hasta el último momento. Obviamente esto se replica. Vamos a hacer un experimento este jueves a las 6 de la tarde, hora argentina, que serían son 3 horas menos, 3 horas menos para México, son las 3 de la tarde. Sí. Horario complicado quizás. Para México y para Ecuador son 2 horas menos, así que son las 20 horas, si no me equivoco. Vamos a transmitir en vivo desde mi página de coaching, es facebook.com/SchmidtOscarCoach, que ahí vamos a transmitir que vamos a hacer el jueves próximo a las 18 horas. No van a poder compartir por ahí lo que se habla de las personas, van a escucharlo, sí, obviamente. Vamos a transmitir directamente desde las presentaciones y demás. ¿Cómo se llama? Pero vamos a hacer esa posibilidad. Vamos a dar esa posibilidad. Estamos, volvimos. Así como un lapsus de mentoría. Entonces, vuelvo a repetir. Vamos a publicar desde mi página este jueves a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, hora argentina. Vamos a transmitir en vivo todo el taller completo de Grow. Tengan presente que tengan papeles para hacer y pensar en su objetivo, algo que quieran lograr el año que viene, ¿sí? Para focalizar en ese resultado. Vamos a aplicar un par de herramientitas básicas, pero que ayudan mucho a recordar que tenemos que estar focalizados en algo y no que se nos pase todo el año y no hayamos cumplido al menos 5, 6, 7 o 10 objetivos como el mínimos. lunes empieza la dieta.
el lunes empiezo la dieta y el martes la termino. Claro, o la semana que viene empiezo el gimnasio. Exacto. Bien. Dale. Bueno, gente, como siempre, gracias por estar ahí. Perdón por ese cortecito que hubo recién hace unos minutitos. Y nos volvemos a juntar el martes, que puede ser que pase para el miércoles del martes. Como... No me hagas lo de hoy, lo único que te pido, porque Bueno, ahí pero... sí vas a hacer el programa solo. Bueno, pasó que no digo pasar solo porque iba a terminar a las 11 de la noche y al final terminamos en El tiempo. universo conspira, dice. Conspira a favor. Bueno. Gente, muchas gracias por estar ahí. Vamos a compartir más comentarios ahí. Vamos a contestar a todos los que estaban ahí y nos vemos el martes que viene. Gracias. Chau. Chau, chau.